Increíble. El millonario gritó. Naciste para pasar hambre, y lo que reveló fue sorprendente. El sol de agosto brillaba con fuerza mientras Juan Carlos se preparaba para la feria agrícola en la ciudad. Con solo 28 años, ya había enfrentado más desaires de los que muchos soportarían en una vida entera. Desde pequeño, soñaba con cambiar la narrativa de su familia, marcada por la pobreza y el estigma de ser de un pequeño pueblo. Eres solo un ingeniero, un soñador, le habían susurrado al oído desde sus días de estudiante. Sin embargo, su pasión por la agricultura lo había llevado a las puertas de una bomba de innovación, un proyecto que podría revitalizar su comunidad. Pero, ¿sería suficiente para desafiar a quienes solo veían en él un niño de campo? La mañana avanzaba y su mente estaba una maraña de incertidumbres. La llegada de su viejo rival, Ricardo Ortega, un millonario que encarnaba la arrogancia y el desdén, le hizo tambalearse por un instante. «Naciste para pasar hambre», sonó esa frase como una condena, resonando en su mente como un eco cruel. Era más que una burla, era un estigma que llevaba grabado a fuego, una sombra que lo seguía de cerca. Afuera, el bullicio crecía con la llegada de otros expositores. La oferta y la competencia aumentaban, y cada momento que pasaba lo hundía un poco más en un pozo de desesperación. Tenía una idea brillante, lograda a través de noches de esfuerzo y la herencia de su abuelo, un pionero agrícola. Pero en ese momento, frente a la adversidad representada por Ricardo, la inseguridad lo carcomía. La respiración se le hacía pesada, y sus manos, una mezcla de sudor y temblor, se negaban a dejar de moverse. ¿Sirve realmente ser un campesino? La pregunta le retumbaba en la cabeza. Ser un ingeniero agrónomo era una batalla diaria, una lucha no solo por el reconocimiento personal, sino por la dignidad de su linaje. En su mente se cruzaban recuerdos de la infancia, su abuelo trabajando la tierra, su madre haciendo malabares para llevar comida a la mesa. Todo lo que había conseguido hasta ahora era un esfuerzo desgastante contra un sistema que valoraba el linaje por encima del talento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Casi a punto de rendirse, se encontró con un viejo baúl en casa de su abuela. Dentro, las fotografías de su abuelo, sonriendo mientras sostenía cosechas abundantes, le dieron un vuelco al estómago. Una conexión perdida, un legado olvidado que clamaba ser honrado. Esa revelación avivó una chispa en su interior, y de repente, la angustia se transformó en determinación. No soy solo yo, pensó. Soy la voz de quienes no pueden hablar. Con cada palabra que se le ocurría, las dudas volvían. Ante el atisbo del éxito, el miedo a fracasar era un monstruo devorador. En su mente, se proyectaba la imagen de Ricardo, observándome y esperándome caer. Pero la idea de ver el orgullo en el rostro de su madre lo hacía seguir. «Ven a mí, abuela», musitó en silencio, mientras los recuerdos lo envolvían. Justo cuando pensaba que podría derrotar a sus propios demonios, el momento llegó. Ricardo estaba allí, con su mirada escéptica que apenas podía soportar. La tensión creció, aplastante, mientras los murmullos de la multitud se elevaban. Juan Carlos ya no podía dar un paso atrás. Enfrentó a Ricardo y de pronto el silencio se hizo profundo, y la mirada de todos se centró en él. ¿Podría Bájenos dejar que el pasado se repitiera? ¿O sería capaz de transformar la historia que lo mantuvo atrapado? La balanza parecía inclinarse de un lado, pero el destino, como siempre, guardaba sus secretos. El sudor resbalaba por la frente de Juan Carlos mientras se enfrentaba a Ricardo,
Un desafío imborrable se alzaba entre ellos. El murmullo del público se desvanecía. Cada alma presente contenía la respiración, consciente de que las palabras que cruzarían sus labios definirían su destino. No nazco para pasar hambre, pensó con firmeza. Nací para cultivar oportunidades. Ricardo sonrió con desdén, un gesto que desgarró la determinación que había emergido en Juan Carlos. Una mentira como esa jamás cambiará tu realidad, le respondió, su voz gélida como el acero. Pero en ese instante, Juan Carlos se sintió extrañamente en control. Había dado el primer paso al enfrentarse a su adversario. Las palabras latentes en su pecho emergieron con fuerza. Señor Ortega, mis raíces no son un estigma, son mi fortaleza. Vengo de la tierra, de la lucha, y sé que no solo la riqueza determina el éxito. A medida que hablaba, se dio cuenta de que era más que un ingeniero agrónomo. Era el descendiente de un legado y un emprendedor en su propia lucha para transformar la noción de lo que podía lograr. La multitud se agolpaba, envuelta en murmullos de asombro. Juan Carlos se sintió fuerte, como si una nueva energía recorriera su cuerpo. Mi proyecto está diseñado para revolucionar la agricultura sostenible, y no lo haré solo. Lo haré con el apoyo de mis raíces. El eco de sus palabras resonó, e incluso la mirada de Ricardo vaciló por un instante. Ese impacto visible encendió algo dentro de él. Había algo profundamente liberador en hablar con la verdad, aunque la inseguridad luchara en su interior por desestabilizarlo. Sin embargo, el miedo a fracasar seguía acechando, siempre al acecho. ¿Podría su idea realmente desafiar las estructuras de poder y la ignorancia que lo rodeaban? En su mente, se detuvo a recordar el trabajo arduo de su abuelo, aquel hombre que alguna vez rompió la tierra seca. Esa imagen se convirtió en su ancla. La pasión del pasado retumbaba en sus corazones y le daba visibilidad a lo que realmente importaba, la historia que debía contar. Con cada palabra, Juan Carlos comenzó a dibujar los contornos de su futuro. Insertaremos tecnologías modernas, no solo para maximizar la producción, sino para hacerlo de manera responsable. Las miradas eran ahora más de interés que burla. Hablaba de una oportunidad, de crecimiento sostenible, de cómo sus raíces podrían florecer no solo para él, sino para su comunidad. El ambiente se solidificó alrededor de él, sintiendo la presencia de quienes lo apoyaban, la gente de su pueblo y sus sueños. Las dudas devoradoras comenzaron a disiparse, mientras la confianza crecía. El diálogo con Ricardo se había vuelto personal. Era más que una competencia de ingenieros. Era una comparación de principios y valores. Pero cuando la multitud aplaudió, una voz insinuó el peligro de la arrogancia. En la penumbra, la figura de Ricardo retrocedió. La mirada desafiante se tornó en mueca. «Vamos a ver si realmente haces lo que dices», murmuró con una pizca de sarcasmo. La adrenalina pugnaba en su interior. «No puedo dejar que la sombra de Ricardo decida mi futuro», se repitió. En ese momento, comprendió que la verdadera lucha no era contra Ricardo, sino contra lo que él representaba. Era una batalla contra la autovaloración que había heredado, y con eso tendría que hacer las paces. Juan Carlos sintió un irrevocable deseo de redefinirse frente a la adversidad. La incertidumbre se volvió un carburante, y firmemente, con la voz resonando en su pecho, se retiró del escenario, no como un derrotado, sino como un hombre convertido. La luz del conocimiento resplandecía en su interior y le prometía un mañana digno. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que este era solo el principio. La mirada de Ricardo lo seguía, un recordatorio de la batalla aún por librar. Así que, ¿qué haré ahora?, se preguntó mientras el evento continuaba. No solo debía preparar su proyecto, sino prepararse para una confrontación donde la percepción y la realidad se entrelazaban de maneras aún inescrutables. Sin duda, un nuevo camino se abría ante él, pero los desafíos que lo aguardaban parecían más lacerantes que cualquier estigma del pasado. Mientras la feria se desenvolvía ante él, una pregunta brotó en su mente.
¿Estaba verdaderamente listo para lo que vendría? Las primeras luces del día se filtraron a través de la ventana de su pequeño apartamento, iluminando los papeles dispersos sobre la mesa. Juan Carlos aún sentía el eco de su discurso en la feria, pero no podía permitirse perder el tiempo en la euforia del momento. La verdadera batalla estaba por comenzar. Con un café humeante en la mano, se sentó a delinear su plan de negocios. Tenía que convertirse en el arquitecto de su futuro. La experiencia del enfrentamiento con Ricardo había sacudido algo profundo en su interior. No solo se trataba de emprender un proyecto agrícola, era una cuestión de redefinición personal y profesional. Así que, sin dudar, comenzó a plasmar las ideas en el papel. Había aprendido que cada objetivo requería no solo ambición, sino también planificación metódica. La clave estaba en fundamentar su propuesta con datos sólidos, análisis de mercado y, sobre todo, una clara exposición de las tecnologías que pensaba integrar. Un concepto se repetía en su mente: sostenibilidad. Juan Carlos sabía que no podía abordar el desafío como un ingeniero agrónomo tradicional. Debía dar un paso más allá. Integrar técnicas de cultivo regenerativas que no solo optimizaran la producción, sino que también mejoraran la salud del suelo, se convirtió en su bandera. Sin embargo, era consciente de que el camino no sería sencillo. El sector agrícola estaba saturado de prejuicios y rigideces. Mientras su bolígrafo avanzaba sobre el papel, la intimidación del pasado se desvanecía. Pero en su interior, una voz intermitente lo advertía. ¿Estás preparado para lo que vendrá? Es posible que te enfrentes a una resistencia aún mayor. Esa voz era su propio miedo, huellas de inseguridades pasadas que surgían cada vez que se adentraba en terreno desconocido. Juan Carlos inhaló profundamente, decidido a confrontar esas dudas con acción. Dedicó horas a investigar tendencias en agricultura sostenible, materiales innovadores y posibles financistas. Cada descubrimiento activaba su entusiasmo, moldeaba su persuasión. En su mente, reconciliaba su posición como un hombre de campo con las exigencias del mundo empresarial. La idea de unir sus raíces con tecnología de punta era un desafío y una oportunidad que no estaba dispuesto a dejar pasar. Las noches se convirtieron en un torbellino de ideas, proyecciones y simulaciones. Juan Carlos organizó su primera presentación para una posible serie de reuniones con inversionistas. No quería presentarse como un soñador. Sabía que debía convencer con hechos, no solo con emoción. Pronto, sus ideas comenzaron a tomar forma, pero persistía una pregunta que lo atormentaba. ¿Cómo argumentaría su visión ante aquellos que solo veían cifras y no el valor de sus intenciones? El día de la presentación llegó y una mezcla de nervios y determinación lo acompañaba. Miró a su alrededor en la sala de conferencias. Los rostros de los potenciales inversionistas observaban desde una lejanía desconfiada. «Tengo que romper esta barrera», pensó. Mientras comenzaba a hablar, recordó la mirada de Ricardo y ese desafío que había encendido su fuego interno. «Lo que presento no es solo un proyecto agrícola», dijo con firmeza. «Es una oportunidad para transformar no solo nuestras tierras, sino nuestras vidas». Las palabras fluyeron, impregnadas de la pasión con la que había enfrentado a su adversario. Sin embargo, a medida que avanzaba, sus inseguridades empezaron a surgir de nuevo. ¿Fue suficiente? El vacío en sus estómagos resonaba como una advertencia de que un paso en falso podría resultar catastrófico. Las preguntas de los inversionistas comenzaron a llegar, llenas de críticas y desconfianza. Un golpe a su determinación lo hizo tambalear. En un instante de vulnerabilidad, Juan Carlos recordó las palabras de su abuelo. Los fracasos son los peldaños de cualquier éxito. Con esa certeza, sintió que algo en él se reconfiguraba. Quizás fracasar no sea el final, sino la puerta a otra oportunidad. Entonces, se levantó con más fuerza y determinación que antes, decidido a enfrentar cada desafío que se interpusiera en su camino. Y cuando una pregunta incisiva de un inversionista resonó en la sala, una nueva luz brilló en su interior.
¿Y si pudiera demostrarles que este proyecto no es solo una idea, sino un giro vital para el cultivo y la comunidad? El momento de la verdad se acercaba y con él, la posibilidad de redefinir no solo su futuro, sino también el de toda una generación de agricultores. La batalla contra la percepción comenzaba a tomar forma, pero Juan Carlos se preguntaba, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para hacer realidad su sueño? Las luces del vestíbulo del edificio identificaron a Juan Carlos mientras esperaba a que el ascensor descendiera. Se sentía como si estuviera en la antesala de un juicio, con cada latido acentuando su ansiedad. Esa mañana había recibido un correo electrónico de uno de los inversionistas que parecía dispuesto a escuchar más sobre su visión. Sin embargo, el eco de las palabras del millonario resonaba en su mente. «Naciste para pasar hambre». ¿Acaso esa era su verdadera realidad? A medida que se adentraba en el ascensor, se concentró en su imagen reflejada en las puertas. La mirada decidida que solía definirse por la seguridad mostraba una grieta que no podía ignorar. El vestíbulo del banco de inversión lo recibió como un laberinto de oportunidades y obstáculos. Su mente, ansiosa por esclarecer cada detalle del plan de negocios, se topó con un inquietante sentimiento: la necesidad de demostrar su valía. Sabía que cada conversación podía presentar un nuevo rostro de la incertidumbre. La primera reunión fue un torbellino de preguntas incisivas. A pesar de su preparación meticulosa, los inversionistas se mostraban escépticos. En sus semblantes, veía la resistencia acumulada de años de experiencias donde otros habían fracasado. «Eres un soñador», dijo uno de ellos, limitando sus proyecciones a un mero ejercicio efectista y sin sustancia real. Juan Carlos sintió que la frustración empezaba a derretir su entusiasmo, pero entonces recordó su mantra: «Las dificultades son escalones hacia el éxito». Avanzó a la siguiente reunión, filtrando a su paso la crítica interna de su inseguridad. Tenía que probar su determinación y conocimiento en el terreno fértil de la inversión. Se mostró como un experto en la sostenibilidad agrícola, listando todos los datos que había recopilado y presentando su propuesta de un sistema de cultivo regenerativo. En sus exposiciones, era un apasionado defensor del cambio, pero en el fondo sentía como si cada palabra le diese a sus oponentes una nueva oportunidad de atacar. «Me resulta complicado creer en su proyecto si no puede demostrar que la tecnología y la tradición se entrelazan de manera efectiva», interrumpió otra voz en la mesa. Era un argumento recurrente que sentía como un golpe directo a su ideal, pero en lugar de rendirse, Juan Carlos se adentró más en su presentación, usando gráficos y proyecciones. «Este modelo no solo es innovador, es necesario, está fundamentado en la ciencia y se basa en prácticas que han sido probadas a lo largo del tiempo». A medida que continuaba, las miradas se tornaron más atentas y menos críticas. La pandemia había dejado heridas en el mundo agrícola, y él lo sabía. Su discurso aseguraba una solución viable. En lugar de centrarse en sus dudas personales, eligió conectar con la urgencia del momento, la necesidad de cambiar paradigmas establecidos. Pero las preguntas aún llegaban, y la presión era intensa. A medida que la reunión llegaba a su fin, Juan Carlos sintió que el ambiente se había transformado. Aunque no estaba seguro del resultado inmediato, un cambio en la onda de la sala sugería que había logrado mover algo en ellos. «El potencial de su proyecto es evidente, pero debe ser capaz de demostrar resultados concretos en el corto plazo», concluyó una inversionista de mirada severa. Esa noche en soledad, Juan Carlos reflexionó sobre lo que había aprendido. Cada encuentro, cada objeción, era una invitación a mejorar. Se dio cuenta de que no solo debían superar la resistencia externa, sino que el verdadero desafío se presentaba en su interior. Enfrentar sus temores, no dejarse arrastrar por las palabras de desprecio que aún resonaban, fue su batalla más dura. Decidido a volver a la mesa de negociación con una respuesta nueva, empezó a pensar en maneras de demostrar la efectividad de su propuesta. Se le ocurrió un enfoque práctico: implementar un pequeño piloto en su propia tierra. Pero,
Antes, necesitaba conseguir un aliado con experiencia y recursos. ¿Y si encontrara un mentor?, se preguntó. Alguien que pudiera respaldar su visión y su ambición. Mientras la idea se gestaba en su mente, supo que habría que cruzar un nuevo umbral. La búsqueda de ese mentor podría abrir nuevas puertas, pero también representar una nueva carga. Se cuestionó si estaba preparado para dar el siguiente paso, un paso hacia lo desconocido que podría transformarlo en más de lo que había sido hasta ahora. Con una sonrisa tímida, se dirigió a su computadora. La siguiente fase de su viaje estaba a punto de comenzar, y el camino se oscurecía ante sus ojos. ¿Quién podría ser ese mentor? ¿Y qué precio tendría que pagar para encontrarlo? Juan Carlos se sentó frente a su computadora, los dedos temblando ligeramente mientras abría un buscador de Internet. Las primeras búsquedas fueron vacías, pero a medida que profundizaba, la idea de encontrar un mentor comenzó a tomar forma. Se centró en las personas que había admirado durante su trayectoria profesional. Expertos en sostenibilidad, emprendedores de renombre, expertos en inversiones. ¿Quién en su red podría ayudarlo a cruzar ese umbral que tanto le aterraba? Mientras navegaba, su mente comenzaba a hacer conexiones. Recuerdos de conferencias a las que había asistido, de personas a las que había escuchado hablar apasionadamente sobre la agricultura regenerativa. Nombró uno a uno. Karina, una exitosa agricultora que había transformado su empresa de cultivo convencional en un referente en el uso de tecnología sostenible. También se le vino a la mente Pablo, un inversionista que había empezado con poco y había logrado construir un imperio verde que ayudaba a comunidades agrícolas a prosperar. Sin embargo, una voz interior lo advertía. Pero eso no significa que estén dispuestos a ayudarte. La frustración le hizo cerrar la laptop por un momento. ¿Acaso no valía la pena intentar contactar a alguno de ellos? Juan Carlos sintió la carga de la duda sobre sus hombros, que pesaba más que cualquier rótulo que le habían puesto. Si había algo que había aprendido en las reuniones de inversión, era que la valía no se medía solo en lágrimas o fracasos, sino en el trabajo arduo y en las relaciones que cultivamos. Entonces, decidió comenzar su búsqueda de una manera tangible. Redactó un correo electrónico a Karina, expresando su admiración por su trayectoria y sugiriendo una breve reunión para intercambiar ideas y consejos. La respuesta no tardó en llegar. Karina se mostró entusiasmada por ayudar a quienes compartían su pasión, y acordaron un encuentro virtual para la próxima semana. Juan Carlos se sintió aliviado, como si hubiera tomado el primer paso hacia un nuevo horizonte. Sin embargo, una parte de él no podía evitar preguntarse, ¿sería suficiente? La sombra de las dudas reapareció. ¿Qué puedo ofrecerle yo a Karina? ¿No será solo otra charla sin sentido? Pero Juan Carlos sabía que esa mentalidad debía cambiar. La autocrítica solo lo había limitado hasta ahora, y necesitaba encontrar un enfoque nuevo para verse a sí mismo. Decidió que durante los días siguientes, se dedicaría a investigar más sobre metodologías de cultivo regenerativo y los avances tecnológicos en la agricultura. Se empapó de información, convirtió las preocupaciones en tesoros de conocimiento que sumaban a su mensaje a exponer. Así, cada vez que se acercaba a la reunión, su ansiedad se transformaba en anticipación. ¿Sería capaz de estudiar y prepararse lo suficiente como para dejar una buena impresión? Cada mañana, comenzaba su día con ejercicios de visualización. Se imaginaba en la llamada con Karina, presentando sus ideas, escuchando consejos y, sobre todo, sintiéndose digno de ocupar ese espacio. Todo el proceso se volvió una carrera contra su antiguo yo, aquel que se dejaba llevar por comentarios desalentadores y que se escondía tras un manto de inseguridad. Finalmente, el día de la llamada llegó. Con su computadora bien organizada, una hoja de preguntas lista y un papel con sus ideas clave en mano, conectó la videollamada. Al otro lado de la pantalla, Karina sonreía, llena de energía. Antes de que pudiera articular una palabra, Juan Carlos sintió cómo el corazón le latía con fuerza. La incertidumbre se transformó en determinación. La conversación fluyó naturalmente.
Karina compartió su experiencia mientras él apuntaba febrilmente cada consejo. En un momento, ella le preguntó directamente, ¿qué te motiva, Juan Carlos? Él respiró hondo, y por un instante, titubeó. Una ola de dudas sonó en su mente, pero decidió enfrentarlas. Mi motivación es liberar el potencial de nuestro suelo y demostrar que es posible cultivar con respeto hacia la naturaleza. Y también, quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo. Karina asintió, luciendo satisfecha. Eso es valioso, pero recuerda que la mejor forma de crecer es también ayudar a otros a crecer. La llamada terminó, pero una euforia renovada llenó a Juan Carlos. Había pasado de la inacción a la acción, de la duda al empoderamiento. Sin embargo, en su interior algo se revolvía. Se dio cuenta de que, a pesar de haber ganado un aliado, aún había una pregunta no resuelta que lo inquietaba. ¿Podría realmente arriesgarse a invertir en su propia tierra? ¿Sería capaz de reunir todos sus esfuerzos y enfrentar la próxima ola de escepticismo con una propuesta tangible? Con esas preguntas retumbando en su mente, se dio cuenta de que no había regresado todavía a la tabla de dibujo. Se había distraído con el apoyo, pero el mayor desafío aún estaba esperando. ¿Sería capaz de dar el salto y tomar el control de su propio destino? El próximo paso lo tomaría en su terreno, y la revolución en su vida apenas estaba comenzando. Juan Carlos se levantó temprano esa mañana. La luz del sol apenas esbozaba luminosidad a través de las cortinas. Había pasado las últimas jornadas inmerso en la investigación, pero el eco de la conversación con Karina lo instaba con insistencia a tomar medidas. Había crecido en un entorno donde la agricultura era vista como una lucha y no como una oportunidad de innovación. Sin embargo, ahora, armado con nuevos conocimientos, sentía que era hora de transformar su perspectiva. Con un café humeante en la mano, se sentó de nuevo frente a su computadora. Tenía que considerar su propuesta y darle forma concreta. Su mente, alimentada por las palabras de Karina, empezó a concebir soluciones e ideas que antes le parecían inalcanzables. Había leído sobre técnicas de cultivo vertical y el uso de sensores de humedad en el suelo. Eso podría ser la clave para una propuesta revolucionaria que demostrara que la agricultura podía ser sostenible y rentable. Las horas pasaron mientras desarrollaba un borrador. Allí estaba la esencia de su visión: integrar tecnología en la agricultura tradicional para optimizar la producción y minimizar el impacto ambiental. Pero luego, se detuvo a reflexionar. En el fondo seguía cuestionándose si era el momento adecuado para lanzarse. La idea de presentar su concepto a posibles inversores lo llenaba de ansiedad. Había tal presión en su mente que la duda asomaba su cabeza. ¿Y si no les interesa? ¿Querrán escuchar mi propuesta de un neófito? Cuando las ideas comenzaban a encontrarse con la inseguridad, decidió que solo podría avanzar si implicaba a otras voces en su proyecto. Con determinación, empezó a considerar a otros individuos que podrían aportar valor, además de Karina. Pensó en Pablo, el inversionista visionario que había construido su legado en el sector verde. ¿Tendría el coraje de contactar a alguien de tal envergadura? Con el rostro iluminado por la decisión, buscó su información y redondeó un nuevo correo. Esta vez, su tono no sería de súplica, sino de búsqueda de colaboración. Hola Pablo, mi nombre es Juan Carlos y soy un apasionado de la agricultura regenerativa. Me gustaría presentarte una idea que creo podría resonar con la misión de tu inversión. Mientras escribía, sintió un programa de adrenalina recorrer su cuerpo. Enviar ese mensaje era un paso audaz pero crucial para el cambio que anhelaba lograr. En un esfuerzo por mantener la mente en calma, decidió salir a caminar. La brisa frescamente acariciaba su rostro mientras reflexionaba sobre su camino. Se dio cuenta de que cada lucha en su vida había sido un peldaño necesario, desde los momentos de duda hasta aquellos de revelación. No podía seguir permitiendo que el miedo dictara sus decisiones. Este nuevo camino exigía valentía, pero horripilantemente una voz le susurraba:
naciste para pasar hambre. Esa frase lo impactaba, le decía que, aunque la vida le había puesto obstáculos, tenía que demostrar que estaba hecho de un material diferente. De regreso a casa, su mente ya no era un terreno baldío, sino un bosque floreciente. Deseaba cultivar ese lugar, llenarlo de posibilidades. Sus decisiones se reflejaban en un futuro que no podía imaginar aún del todo, pero que era emocionante. Pronto, el momento de la verdad se acercaba, y sabía que necesita prepararse. La mañana del siguiente día, Juan Carlos recibió una notificación. Pablo había respondido. Con el corazón acelerado, abrió el correo. Bastantes posibilidades albergaba tras esa breve interacción, pero en su interior, una pregunta crucial se agitaba intensamente. ¿Sería esta la oportunidad que cambiaría su vida para siempre? ¿O una más que se perdería en el vasto océano de las ambiciones frustradas? La respuesta a esa pregunta no se haría esperar, y ahora la urgencia se entrelazaba con la incertidumbre. ¿Se lanzaría finalmente a la aventura que había comenzado en su propio interior? Las palabras de Pablo resonaban con fuerza en la mente de Juan Carlos, desafiando sus inseguridades mientras él intentaba interpretar la respuesta del inversionista. Un corto pero enigmático mensaje que decía: «Estoy intrigado. Hablemos esta semana». La mezcla de temor y emoción hizo que su corazón bombease con fuerza. La incertidumbre lo arrastraba hacia un abismo lleno de posibilidades, pero también de peligros. Gestionar esa dualidad se convirtió en su prioridad inmediata. Esa noche, intentó dormir, pero los pensamientos lo mantenían alerta. Se sentó en la cama, apretando los puños mientras analizaba su propia preparación, su investigación, las estrategias que había formulado y las múltiples capas de la propuesta que debía presentar a Pablo. Sentía que todo su futuro pendía de este estrecho hilo. Había tanto en juego que el simple hecho de pensarlo lo paralizaba. Las horas se deslizaron, dejando a su mente un mar de dudas. Decidió enfrentar la situación. Al día siguiente, se sentó a revisar todo lo que había desarrollado, su propuesta de integración de tecnología en la agricultura. Pero esta vez, no solo la revisaría. Se comprometió a entrar más profundamente en los criterios de inversión, entendiendo qué era exactamente lo que los inversionistas estaban buscando. Esto no solo era presentar una idea, sino mostrar seguridad y solidez. Tenía que estar listo. Y tomó la determinación de transformar su visión en resultados tangibles. Cada fracción del día se convirtió en un maratón de preparación. Se sumergió en libros sobre negocios, asistió a conferencias online y estudió casos de éxito en la intersección de la tecnología y la agricultura. Con cada nuevo conocimiento, su confianza crecía, aunque la sombra de su infancia seguía persiguiéndolo. Esa creencia arraigada de que no podía aspirar a más continuaba susurrándole al oído. ¿Quién te crees? Nunca lograrás que te escuchen. Esa voz se había vuelto casi familiar, como una sombra que no lograba desvanecer. Mientras se preparaba para presentar su propuesta a Pablo, también empezó a reflexionar sobre cómo podría convertir su historia personal en una poderosa herramienta de conexión. No solo era un experto en agricultura, era un soñador que había desafiado la adversidad. Transformar su narrativa en un relato de superación le proporcionaba una ventaja significativa. Esa autenticidad podría diferenciarlo de otros profesionales que probablemente presentarían cifras y datos, sin una conexión emocional detrás. El día del encuentro, Juan Carlos llegó puntual, luciendo preparado pero aún sintiéndose vulnerable. Entró a una sala sencilla con luz tenue, donde Pablo le hizo un gesto para que tomara asiento. La energía del lugar le parecía eléctrica, como si el ambiente mismo estuviera anticipando lo que estaba por suceder. Había relatos de presiones y oportunidades residiendo entre las paredes de esa sala. Al iniciar la conversación, Juan Carlos expuso su propuesta con pasión y claridad. A medida que avanzaba, sentía que cada palabra resonaba en su interior, y lo hizo con un propósito. No solo se esforzaba por vender una idea, estaba compartiendo su historia, el fuego que había cultivado dentro de sí.
Pablo escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, y eso le dio a Juan Carlos un atisbo de esperanza. Era más que un simple diálogo profesional, era un intercambio. Finalmente, llegaron los momentos críticos donde el inversor comenzó a hacer preguntas incisivas. ¿Por qué este enfoque es diferente? ¿Qué te motiva? La presión aumentaba, pero Juan Carlos supo que este era su momento de menor resistencia. Un instante en que su sinceridad podría brillar. Su respuesta estuvo cargada de verdad, anclada en todas esas luchas personales a las que había hecho frente. Reveló su transformación y cómo esa visión no se trataba solo de tecnología, sino de un futuro posible que incluía a aquellos que siempre habían luchado en el sector. Con cada respuesta, sentía cómo los pasos que había dado lo habían llevado más cerca de una decisión vital. Esta era su oportunidad, pero también era el momento de enfrentar sus propios miedos. Allí estaba el eco de la voz que decía que nunca podría haber algo más que una lucha. Pero, ¿serían suficientes sus palabras para cambiar el rumbo de su vida? La reunión se cerró con una promesa de seguimiento, pero la incertidumbre permanecía en el aire. Él salió de la oficina con una mezcla de excitación y temor. ¿Había hecho lo suficiente para impactar? Al mismo tiempo, se dio cuenta de que se acercaba a una respuesta que podría redefinir su futuro. Con su historia a cuestas y nuevos desafíos por venir, Juan Carlos sabía que girar en esta espiral de crecimiento personal era solo el comienzo de un viaje profundo. A pesar de avanzar, otra pregunta agitaba su mente. ¿Estaría listo para lo que viniera? ¿O su propio pasado volvería a interponerse en su camino? El siguiente desafío aguardaba en el horizonte, y la respuesta que estaba por llegar podría marcar su destino. Mientras Juan Carlos intentaba dar sentido a la inminente respuesta de Pablo, el eco de su presentación seguía reverberando en su mente. Esa tarde, después de salir de la oficina, se dirigió a un pequeño café en el barrio donde solía pasar horas de estudio. El lugar estaba lleno de vida, y pese al ambiente acogedor, se sintió como un extraño. Sostenía una taza de café entre sus manos, pero su mente vagaba entre la esperanza de un futuro brillante y las sombras de sus inseguridades. No podía evitar pensar en las palabras de Pablo. Hablemos. Había algo en ese mensaje que lo instaba a no solo esperar pasivamente, sino a prepararse para cualquier eventualidad. Decidió que la mejor manera de superar la ansiedad era canalizarla en acción. ¿Qué debía hacer a continuación? Esa pregunta se convirtió en su mantra. Desde su asiento, comenzó a esbozar un plan de acción que le permitiera abordar no solo su propuesta, sino también su enfoque personal respecto al fracaso. Así comenzó a redactar una lista de preguntas que le gustaría plantear en la próxima reunión, anticipando cada punto crítico que podría suavizar sus miedos y hacer de su perspectiva una ventaja. Quería indagar sobre las expectativas del inversionista, sus anteriores experiencias con proyectos similares, y sobre todo, cómo podía hacer que su propuesta resonara en el contexto de los desafíos actuales del sector agrícola. Esa noche, no había lugar para el desánimo. Se comprometió a explorar más allá de su propuesta. Debía entender la psicología del inversor. Esta tarea lo llevó a investigar las características de los empresarios exitosos. Juan Carlos descubrió que más allá de la razón y la lógica, había un aspecto determinado por la conexión emocional y la historia personal de los emprendedores. Reflexionó sobre su propia narrativa y cómo podría rediseñarla para que resonara no solo con Pablo, sino con otros posibles inversores. El siguiente día, participó nuevamente en conferencias online, incluyendo algunas sobre desarrollo personal y oratoria. En cada encuentro se sintió más empoderado. El público era un reflejo de sus propios miedos y aspiraciones, lo que lo llevó a confrontar su temor a hablar en público. Entendió que si quería ser escuchado, debía enfrentar su voz interior que lo desacreditaba. Decidió practicar enfrente de un espejo, no solo su propuesta, sino también sus intervenciones personales. Cada frase que repetía era menos una carga y más una afirmación de su existencia. Estaba ahí para ser escuchado. Al mismo tiempo comenzó a buscar mentores.
Habló con antiguos profesores y colegas, explorando sus experiencias y cómo habían creado oportunidades a partir del rechazo. Historias de personas que habían triunfado tras múltiples fracasos resonaban en su mente, desafiándolo a imaginar un camino similar. Era un proceso catártico. Cada conversación era un ladrillo en la construcción de su resiliencia, un paso más hacia el trabajo que debía realizar en sí mismo antes de presentarse ante Pablo nuevamente. El día de la segunda reunión se acercaba rápidamente, y la inseguridad continuaba acechando. Sin embargo, Juan Carlos estaba decidido a poner a prueba su crecimiento personal. La noche anterior, recurrió a un ritual que había adoptado. Escribía en su diario sobre sus temores y expectativas. Reflexionar sobre su viaje lo ayudó a entender que cada miedo era una oportunidad de aprender, un indicio de que estaba esquivando el impacto de su historia de vida. Finalmente, se despertó el día de la reunión con un sentido renovado de propósito. Estaba listo para enfrentar su pasado y sus inseguridades. Al salir de su casa, su mente brillaba con la imagen de un futuro donde las barreras se convertían en escalones. Mientras caminaba hacia la oficina de Pablo, una única pregunta pululaba en su mente. ¿Conectaría su historia auténtica con el corazón del inversor? ¿O seguiría siendo el chico que pasaba hambre de validación? La incertidumbre lo presionaba, como una soga que apenas sostenía el equilibrio entre el miedo y la posibilidad. En ese instante, el camino hacia la oficina le pareció más que un simple trayecto. Era una travesía hacia el descubrimiento de su verdadero ser. El momento de cruzar esa delgada línea entre lo que fue y lo que podría ser, se acercaba. Pronto, su respuesta no solo dependería de la evaluación de Pablo, sino de la valentía que había desarrollado dentro de sí mismo. Su historia esperaba ser contada, pero ¿sería suficiente para transformar esa conversación en una oportunidad real? El sol se filtraba entre los edificios mientras Juan Carlos se acercaba a la oficina de Pablo. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho. Había estado pensando en su presentación, en cómo transformar sus miedos más profundos en argumentos coherentes y convincentes. El pulso de la ciudad se sentía como un contraste hirviente con su calma exterior. Había llegado el momento de ser valiente y mostrar su autenticidad. Al entrar a la oficina, las paredes grisáceas parecían cerrarse a su alrededor, pero en lugar de sentirse atrapado, se visualizó como un pez que nadaba en un océano de oportunidades. Cuando vio a Pablo esperando, una sonrisa se dibujó en su rostro, como si la espera hubiera sido un viaje en sí mismo. La conversación comenzó y Juan Carlos notó que, aunque Pablo hacía preguntas incisivas, había una energía colaborativa en el aire. Con cada interrogante, Juan Carlos iba reestructurando no solo sus argumentos, sino también su percepción del mismo Pablo. Este no era un juez, era un aliado invirtiendo su tiempo y recursos, lo que despertó en él un sentido renovado de conexión. Hablar de su proyecto era más que una simple ilustración de números. Se trataba de la historia que lo había llevado hasta allí. Con cada palabra, comenzó a entrelazar su narrativa personal, esos capítulos oscuros llenos de inseguridades, con su ambición, convirtiendo su posible debilidad en fortaleza. Estaba hablando de su vida, de las personas que importaban en su viaje, de la necesidad de construir un futuro para ellos. Se dio cuenta de que cada emoción, cada anhelo, estaba allí no como un peso, sino como un pilar que sostenía su propuesta. Pablo escuchaba. Su rostro iba transformándose, pasando de la curiosidad a un interés palpable. A medida que la presentación avanzaba, Juan Carlos notó que sus manos se sentían firmes, su voz resonaba con claridad. Por primera vez, no estaba ahí solo para obtener un sí, estaba ahí para compartir una visión, un sueño compartido que iba más allá de sus propios intereses. Sin embargo, a medida que finalizaba su presentación, una pregunta hirviente se agolpaba en su mente. ¿Cuánto de su vulnerabilidad sería suficiente? Juan Carlos se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible, pero aún había terreno por explorar. En un momento de profunda valentía, decidió mencionar sus fracasos pasados. Relató cómo cada obstáculo,
Había alimentado su pasión y su deseo de lograr un cambio real. Era un punto de inflexión. Su voz, aunque temblorosa, resonó con autenticidad. El silencio se alzó entre ellos. Pablo observó con una expresión indecisa y, por un instante, Juan Carlos sintió que toda la construcción emocional que había logrado en las semanas anteriores pendía de un hilo. Pablo rompió el silencio. Es curioso cómo el miedo puede ser nuestro mayor enemigo, pero también puede ser el catalizador para lo mejor de nosotros. Con esa vulnerabilidad, también te arriesgas. Juan Carlos sintió cómo las palabras se colaban en su mente, haciendo eco de sus propias inseguridades. Antes de que él pudiera articular una respuesta, Pablo continuó. Un inversionista no solo pone su dinero, pone su confianza. Así que, ¿estás dispuesto a compartir no solo tus triunfos, sino también tus fracasos contigo mismo? Esa pregunta lo llevó a un abismo emocional. Era una oferta de autenticidad pura, una invitación a presentar no solo su proyecto, sino su ser completo. Con cada segundo que pasaba, Juan Carlos vivía una batalla interna. La respuesta que podía definir su futuro quedaba a su alcance. Mientras Pablo lo observaba, Juan Carlos comprendió que esta era su oportunidad de asumir la responsabilidad de su vida, de transformar sus fracasos en lecciones. La voz de Pablo se hizo más profunda y seria. No se trata solo de números o proyecciones, se trata de la historia que el mundo necesita escuchar, la historia que tú estás dispuesto a contar. Con eso, Juan Carlos sintió que el tiempo se detuvo. Estaba a punto de revelar la verdad que tanto había temido, pero que en ese momento era su mayor fortaleza, y antes de que pudiera responder, el teléfono de Pablo sonó, interrumpiendo ese tenso pero significativo instante. La ansiedad de Juan Carlos creció, comprendiendo que, si bien había dado un gran paso adelante, lo que estaba a punto de suceder podría dejarlo devastado o liberado. En un giro inesperado, no sabía si el destino lo llevaba a una nueva oportunidad o a otra de sus más dolorosas lecciones. Tenía que decidir. ¿Dejaría que las dudas regresaran o se erguiría, decidido a reivindicar su historia? Juan Carlos sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor mientras el sonido del teléfono rompía la intimidad del momento. La mirada de Pablo, de sorpresa y curiosidad, le hizo recordar que, aunque la conversación había tomado un giro profundo y emocional, el proceso de creación de su futuro seguía adelante. Con cada pulso de su corazón, la urgencia se condensó en un solo pensamiento. Estaba decidido a no dejar que las dudas lo dominaran. Mientras Pablo contestaba la llamada, Juan Carlos aprovechó esos breves segundos para recolectar sus pensamientos. Había llegado tan lejos, había trabajado incesantemente en su propuesta, compuesto su narrativa de luchas y superaciones. Ahora, más que una presentación, era su oportunidad para demostrar quién era realmente. Se dio cuenta de que había acumulado una fuerza interna que lo hacía único. No podía enredarse en la inseguridad. Debía alinearse con su auténtico ser. Al colgar, Pablo miró a Juan Carlos. Su expresión era intrigante. Disculpa la interrupción, estaba en medio de una reunión complicada. Pero quiero volver a lo que decías. Me gustaría saber más sobre ese riesgo que estás dispuesto a asumir. De repente, las palabras fluyeron de sus labios con la fluidez del riego de su tierra. Lo entiendo. Cada fallo que he tenido ha sido un ladrillo en el camino hacia lo que soy hoy. Acepto que los fracasos son parte del proceso. Estoy aquí no solo para hablar de cifras, sino para crear un cambio palpable que derivará no solo en mi éxito personal, sino en el bienestar de toda una comunidad. Mi intención es infundir un sentido de responsabilidad hacia nuestra tierra, hacia nuestra gente. Pablo asintió. Sus ojos se iluminaron con un destello de interés renovado. Eso es admirable, pero el interno viaje hacia el emprendedor a menudo necesita más que pasión. ¿Cuál es tu plan para poner esto en marcha? ¿Cómo piensas demostrar que tu enfoque puede desafiar el status quo? Juan Carlos comenzó a esbozar lo que consideraba los pilares de su audaz propuesta. El cultivo vertical y la implementación de tecnologías modernas eran solo la punta del iceberg. Además,
La clave de mi proyecto es la colaboración con otros agricultores. Quiero que ellos también sean parte de esta revolución. No solo voy a construir mi camino, sino ofrecer un modelo que pueda replicarse y adaptar por otros. Así, juntos, podemos transformar la narrativa que nos ha limitado durante tanto tiempo. A medida que pedía feedback de Pablo, comenzó a sentir una oleada de confianza que alguna vez había sido solo un susurro en su interior. Cada pregunta del inversionista se convirtió en una oportunidad para aclarar su visión, para demostrar que efectivamente había aprendido de su pasado. Reconocía que la opinión de Pablo sería determinante, pero sobre todo, estaba allí para construir su propio futuro, no el de otros. Pablo se inclinó hacia adelante, su mirada serena pero intensa. Lo que propones tiene un potencial real. Sin embargo, no debe ser solo una idea. Necesito ver un plan de acción inicial. Me gustaría que establezcas un piloto. Ver algo tangible me ayudaría a conocer la viabilidad de tu propuesta. La propuesta del piloto era adrenalínica. Juan Carlos sintió que el sudor comenzaba a acumularse en su frente, pero esta vez, en lugar de temor, había una chispa de desafío. Voy a crear un prototipo inmediato. Puedo utilizar parte de la tierra de mi familia y hacer que funcione. Estaré dispuesto a invertir mi tiempo y esfuerzo, incluso si eso significa que me enfrente a la incógnita de qué sucederá. Perfecto. Si logras esa implementación y me muestras resultados, estaré más que interesado en trabajar contigo. Pero recuerda, esto requiere compromiso y determinación. ¿Estás listo para asumir el desafío? Juan Carlos respiró hondo y finalmente se vio a sí mismo no como el chico que nació para pasar hambre, sino como el hombre que había enfrentado las adversidades de su historia de vida y estaba decidido a cultivarse y florecer. Estoy listo, respondió con firmeza. Lo asumiré. El ambiente de la oficina ya no tenía el peso opresor de antes. Se sentía como un espacio de posibilidades. Había renacido una parte de él, una versión que se armaba con cada paso hacia la autenticidad. Su historia iba mucho más allá de las palabras de desprecio. Era un testimonio de perseverancia y transformación. La reunión terminó con una dosis renovada de esperanza. Mientras se despedía de Pablo y se dirigía a la salida, sintió que había conquistado un baluarte que lo había mantenido atado a una versión limitada de sí mismo. Volvería a su mundo con una nueva misión, con la certeza de que la tierra, su tierra, no solo era un espacio físico, sino un campo fértil para cultivar su sueño. Pasaron los días y cada mañana, al abrir sus ojos, Juan Carlos afirmaría frente al espejo que él no solo era un ingeniero agrónomo, era un líder, un visionario, un hombre dispuesto a transformar su vida y la de otros a través de su pasión por la agricultura sostenible. Había alcanzado un estado de confianza sólida. Su competencia era reconocida y su posición, ahora establecida. El legado de su abuelo florecía en sus manos, fortalecido por su propia determinación. Cuando llegó el día del lanzamiento de su proyecto piloto, la comunidad se unió a él, y su corazón se expandió con una mezcla de gratitud y orgullo. El eco de esos momentos pasados de inseguridad se desvanecía, reemplazado por el ruido de risas y esperanza que resonaban entre aquellos que alguna vez habían dudado también de su propio potencial. A lo lejos vio a su madre sonriendo, ese orgullo típico que toda madre tiene. Se acercó a ella sabiendo que, aunque había enfrentado muchos momentos difíciles, ahora estaba aquí, en un nuevo capítulo de su vida, donde el hambre que una vez lo definió, se transformó en un apetito insaciable por el éxito y la realización. Nunca había sido solo un ingeniero agrónomo. Ahora sabía con certeza que había nacido para cultivar oportunidades y las había cosechado al fin. No dejes que esta historia se quede solo en tus pensamientos. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que el mensaje de superación llegue a más personas. Comenta con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar tu apoyo a nuestro canal y hacer que nuestras historias sigan floreciendo.